estos módulos. Me van a acompañar en todo este mes profesionales que están dedicados a los lípidos, de los cuales hoy van a comenzar dos, que son el profesor doctor Lucio Criado y el profesor Florencio Hermoso, que fue un expresidente de la sociedad. Después hablará un colega extranjero que nos va a venir a hablar, que es el profesor Iván Sierra de Colombia. Y bueno, en la última clase se va a encontrar a mí para cerrar el módulo. Así que para ir introduciéndonos un poquitito en el tema, vamos a hacer unas preguntas. ¿Cuál de las siguientes causas no es de origen primario? En cuanto a lo que tiene que ver con las epidemias. La hipercolesterolemia familiar, la hiperlipemia familiar, la disbeta-liproteinemia familiar o de la diabetes. Bueno, muy bien. El 83% contestó correctamente. Las dislipemias, como ustedes saben, son alteraciones que tienen con el aumento de los valores de colesterol, triglicéridos o de ambos, y pueden ser de origen primario o de origen secundario. Primaria es cuando no tienen una causa fundamentalmente evidente, realmente corresponden a causas de origen genética, y la secundaria cuando corresponde a una enfermedad subyacente, como es el caso de la diabetes que preguntamos en la pregunta inicial. Por lo tanto, recuerden que dentro de las primarias tenemos las hipercolesterolemias familiares, las hiperlipemias familiares combinadas y la disbeta-liproteinemia familiar. Y hay una clasificación desde el punto de vista fenotípico, que es la que más por ahí utilizamos, que es la clasificación de Frederickson, donde fundamentalmente las divide en 5 tipos, en donde tenemos un tipo 1 o hipercolesterolemia, un tipo 2A, hipercolesterolemia con aumento de típico de la hipercolesterolemia familiar, un tipo 2B, que es la hiperlipidemia combinada, donde hay aumento de LDL y la VLDL, un tipo 3, que es la disbeta-liproteinemia, un tipo 4, que es el aumento de los triglicéridos, y el quinto es la hiperlipidemia mixta. Y las lipemias secundarias corresponden a múltiples enfermedades, como pueden ser la diabetes, el hipotiroidismo, el síndrome nefrótico, el consumo de alcohol, la obesidad y también los medicamentos. Vamos a la siguiente pregunta. En cuanto a los siguientes factores de riesgo asociados a la dislipemia, ¿cuál de los siguientes aumentan el riesgo cardiovascular? Hay una que es incorrecta. Una dieta alta en grasas monoinsaturadas, el consumo elevado de alcohol, el sedentarismo o el tabaquismo. Incorrecto. ¿Cuál de los siguientes factores de riesgo asociados a una dislipemia aumenta el riesgo cardiovascular? Hay uno que no la aumenta. ¿Cuál es? Bueno, el 75% contestó correctamente. Las dietas altas en grasas monoinsaturadas, por el contrario, son beneficiosas, sirven fundamentalmente para disminuir el riesgo cardiovascular. Recuerden que los factores de riesgo asociados a la dislipemia pueden ser de origen genético, por eso hay algunas personas que tienen mayor predisposición genética a desarrollar dislipemias, y eso es lo que ocurre en las hipercolesterolemia familiar. En este caso tenemos que estar muy atentos a pacientes que prefieren antecedentes familiares de hipercolesterolemia familiar o que desarrollan enfermedad cardiovascular en edades prematuras. Con estos individuos tenemos que estar muy atentos porque debemos rápidamente disminuir los valores de colesterol, porque son los individuos que van a hacer por ahí un evento cardiovascular severo a edades mucho más jóvenes. El estilo de vida es otro elemento que está asociado al riesgo cardiovascular. Ustedes lo saben claramente, y lo que debemos hacer énfasis en que el aumento del consumo de alcohol,
dietas ricas en grasas, el tabaquismo, la falta de actividad física, el sedentarismo, son todas circunstancias que aumentan el riesgo cardiovascular. Y después tenemos enfermedades, comorbilidades que se asocian al aumento del riesgo cardiovascular, de los cuales la diabetes está demostrada que tener un paciente diabético tiene un riesgo cardiovascular mucho mayor que el resto de la población. Y las grasas insaturadas juegan un papel clave en lo que hace la reducción del riesgo cardiovascular. Generalmente cuando reemplazamos nosotros a las grasas saturadas y trans que están en la dieta, que están tan de moda para los adolescentes, donde nos invaden muchas veces las propagandas, pese a que hay campañas hoy que ponen directamente que los alimentos están rotulados, que alimentos son ricos en grasas trans, hay campañas con el consumo de esas hamburguesas gigantes que aparecen en los diarios, en las propagandas, que generalmente hacen un hábito dietario muy malo. Y las grasas insaturadas, recuerden que fundamentalmente lo vamos a encontrar en el oliva, el aguacate, que es la palta que denominamos nosotros, y algunos frutos secos. También estos elementos que no solo reducen el colesterol, que fundamentalmente fija el colesterol a la pared de las arterias, sino también que evitan fundamentalmente que desciendan los valores del HDL colesterol, que es el que causa una acción de limpieza. ¿Cuál de los siguientes fármacos es de mayor potencia para la reducción de los valores de triglicéridos? Las estatinas, los fibratos, la niacina o el omega 3. ¿Cuál es el fármaco que tiene mayor potencia? Bien, el 80% contestó correctamente, son los fibratos. Recuerden que todos los fármacos que mencionamos tienen una acción sobre los triglicéridos, pero lo que mayor potencia tiene sobre el descenso de los triglicéridos son los fibratos. Fundamentalmente el tratamiento, cuando lo vamos a iniciar con fibratos en pacientes que tienen hipertriglicemia, debemos siempre hacer un examen clínico exhaustivo, hacer una buena intervención en todo lo que tiene que ver con las medidas no farmacológicas, y cuando utilizamos los fibratos, recordemos que tienen indicación precisa, fundamentalmente cuando lo encontramos en valores muy elevados. Por arriba de 500 miligramos por decilitro es indicación precisa, utilizable sobre todo por 1000, no tanto por lo que tiene que ver con el riesgo cardiovascular, sino por el riesgo de pancreatitis que pueden hacer estos pacientes. Bien, y bueno, siempre lo que tiene que ver con las medidas no farmacológicas, siempre haciendo hincapié en bajar de peso, hacer actividad física, muchas veces cuando recomendamos el ejercicio aeróbico, tiene una manera fácil de recordarlo, que es la regla de 4 kilómetros, 4 veces por semana en 40 minutos. Recordar siempre disminuir el consumo de alcohol, control estricto de la glucemia, control de la hipertensión arterial y siempre algunos medicamentos que corren el riesgo de aumentar los triglicéridos. Ahora veamos, cuál es el mejor tratamiento para hacer la hipertrigliceridemia, cuál es el mejor tratamiento para tratar la hipercolesterolemia. Se inhibe estatinas, fibratos, omega. Todos estos medicamentos intervienen en las dos esferas, tanto en el colesterol como en los triglicéridos, pero son mucho más específicos y tienen una mejor acción y una mejor indicación, uno de ellos. Esto muy bien, contestaron también el 80% en las estatinas. Esto recuérdenlo porque esto van a ver todos los días, le van a asistir al consultorio pacientes con hipercolesterolemia. Y a lo largo de todo este módulo vamos a ver cuál es la indicación precisa, porque no va a estar solo dado por los valores
que tiene uno de colesterol, fundamentalmente de LDL-colesterol, que es el principal blanco terapéutico después que se hizo el primer consenso del ATP3, ya esto aproximadamente desde el año 1993, el principal blanco terapéutico para disminuir el riesgo cardiovascular, tanto en prevención primaria como en prevención secundaria, es la reducción del LDL-colesterol. Y para eso, nuestro principal fármaco son las estatinas. ¿Y por qué son las estatinas? Porque las estatinas actúan directamente inhibiendo la síntesis de colesterol, porque inhiben a la principal enzima, que es la 3-hidroxi-3-metilglucerylcoenzima A reductasa. No solamente actúan inhibiendo la síntesis de colesterol, sino también tienen una acción sobre el aumento de la expresión de los receptores hepáticos para el LDL. Esto beneficia ampliamente la utilización de este tipo de drogas. Pero también uno de los efectos importantes que siempre remarco de estas drogas, que realmente es tan beneficiosa, que tanta utilidad tiene, son los llamados efectos pleiotrópicos. Es decir, aquellos efectos que tienen sobre la pared de la arteria. Porque fíjense que tienen una acción antiagregante plaquetaria. ¿Por qué? Porque disminuyen el tromboxano A2. Tienen una acción de tipo fibrinolítica, porque estimulan al factor de activador platinógeno tisular. Tienen una acción antiinflamatoria. Tienen una acción potente sobre la disminución de la endotelina, que es un potente agente de vasoconstricción. Y también tiene una acción de tipo vasodilatadora, porque actúa sobre la liberación o la estimulación de óxido nítrico. La estatina que utilicemos, nosotros la vamos a clasificar en tres grandes grupos, de acuerdo a la acción y a la potencia que tengan. Y también hay una susceptibilidad que tiene cada individuo a la respuesta a cada una de las drogas. Pero es importante que tengamos el concepto de cuáles son las estatinas que mayor potencia tienen en la reducción del LDL-colesterol. Porque dijimos que nuestro principal blanco terapéutico es el LDL-colesterol. Y hacia eso vamos a estar dirigidos para tener nuestros mayores beneficios. Y para eso las que son más potentes en su acción dentro de las estatinas son la atorvastatina y la rosuvastatina. ¿Por qué? Porque van a disminuir el LDL-colesterol en aproximadamente un 50%. Más de un 50% es la acción que van a tener. Después tenemos aquellas estatinas que actúan disminuyendo el colesterol en una actividad moderada, es decir, que reducen el LDL-colesterol entre un 30 y un 50%, y cuando tenemos estatinas que actúan en una moderada leve, cuando reducen por debajo del 30%. ¿Qué dosis de atorvastatina tiene una respuesta de alta intensidad? Fundamentalmente dosis que van de los 40 a los 80 miligramos, y de rosuvastatina de 20 a 40. Bueno, esto está demostrado que cuando nosotros utilizamos estatinas descendiendo un milimol, es decir, unos 40 miligramos por decilitro, cuando utilizamos estatinas vamos a reducirlos de esa manera todo lo que tiene que ver con los episodios coronarios en un 23%. Hay estudios y metaanálisis que demuestran cómo aquellos individuos que tienen enfermedad cardiovascular y en aquellos que no la tienen, que tienen altos factores de riesgo, si comparamos una estatina con placebo, vemos como fundamentalmente, lo podemos ver, ahora sí. Como podemos ver de este lado, si comparamos estatina con placebo, como la cantidad de eventos cardiovasculares es mucho menor cuando nosotros indicamos una estatina. Y esto se ha visto en varios estudios que van en prevención primaria, como el WOSCOP, el ASCOP, el CART, o el estudio Júpiter, que tiene mayor cantidad de pacientes reclutados en prevención primaria, donde fundamentalmente Júpiter, sobre todas las cosas, no solo demostró disminución de los eventos cardiovasculares, sino que con dosis mayores teníamos mayor descenso de eventos cardiovasculares, tanto en lo que tiene que ver con infarto agudo del miocardio como mortalidad cardiovascular.
pero beneficios también se obtienen en prevención secundaria, es decir, cuando ya hubo un daño, la utilización de estatinas mejoran ampliamente todo lo que tiene que ver con la enfermedad cardiovascular. Y esto también hay múltiples estudios, como se ven, como el de beneficio, como lo tenemos acá, en este gráfico, todo ese tipo de estudios que tenemos acá, el HPS, el KEA, el TIP y del 4S, tienen una cantidad de eventos cardiovasculares mucho menor que cuando utilizamos algún tipo de placebo. Y esto fundamentalmente se vio en este gran estudio que es el HPS en cuanto a cantidad de pacientes reclutados. Fíjense que tenemos más de 20.000 pacientes reclutados en los que se utilizó una dosis de simvastatina, 40 miligramos. Vemos cómo fundamentalmente la utilización de la misma redujo la mortalidad en un 13% y la presencia de eventos cardiovasculares en un 24%. Se presenta al consultorio a control con antecedentes de tener una enfermedad cardiovascular prematura, diabético, con una angina inestable. ¿Cuál es su recomendación de acuerdo a las últimas guías del valor de LDL de colesterol que debería tener? Vamos a hacer esta la última pregunta porque ya llegó el doctor Lucio Criado, que lo vi allá atrás. ¿Cuál es el valor que, de acuerdo a las últimas guías, recomendaríamos tener como nuestro objetivo? Tener un LDL de colesterol menor a 70 miligramos por decilitro, menor a 100 miligramos por decilitro, menor a 55 miligramos por decilitro o menor a 120 miligramos por decilitro. Fíjense que este es un paciente que tiene un muy alto riesgo. ¿Por qué? Porque es un paciente que tiene una enfermedad cardiovascular prematura. Ya no tiene que poner un signo de interrogatorio. Es un diabético, tiene una angina inestable. Por lo tanto, nos va marcando. Y acá, bueno, el 48% contestó correctamente. El 37% no es lo recomendable, tener por debajo de 100 miligramos por decilitro, sí menor a 55, porque es un paciente de muy alto riesgo. Y esto está marcado fundamentalmente en varias guías. Y las guías fundamentalmente recomiendan en las personas para manera de cuadro, cuando tienen un riesgo cardiovascular bajo, tener un LDL de colesterol por debajo de 130, cuando tienen un riesgo cardiovascular intermedio por debajo de 100, con un riesgo cardiovascular alto o muy alto por debajo de 70, y cuando es muy alto tenemos por debajo de 50 miligramos por decilitro. Y esto ya lo marcaron muy bien los endocrinólogos del Colegio Americano, donde establecieron que los pacientes de extremo riesgo, como es el caso del paciente que les puse, que comenté en el caso clínico, deben tener un LDL de colesterol por debajo de los 55 miligramos por decilitro. La Sociedad Argentina de Cardiología también lo establece como una recomendación, tener en los pacientes de extremo riesgo, apuntar fundamentalmente a tener un LDL de colesterol menor a 55 miligramos por decilitro. Y con esto damos, bueno, acá le marcamos un poquitito todos los estudios que hablan siempre que cuanto más bajo tengamos el LDL de colesterol, menor incidencia de episodios cardiovasculares vamos a tener. Y estudios que lo han demostrado, como el estudio HPS, el PRUBIT, el estudio TNT, donde fundamentalmente todo lo que tiene que ver con el descenso de los valores de colesterol, cuanto más bajo los tengamos, menor riesgo vamos a tener la enfermedad coronaria. Esto también se quedó demostrado en el estudio Júpiter, donde fundamentalmente conseguimos los mejores objetivos terapéuticos cuando más altas son las dosis que utilizamos de estatinas. Y este estudio, el estudio IMPROVE-IT, que demostró que fundamentalmente cuando asociamos la estatina a ezetimibe, conseguimos mayor reducción de valores y con eso tenemos como resultado crudo una menor incidencia de enfermedad cardiovascular y de mortalidad cardiovascular. Ya lo vamos a ver más adelante. Y hoy tenemos también drogas que fundamentalmente son de alta potencia, como son los inhibidores de la PCSK9, pero que debemos tenerlos separados para aquellos individuos que tienen muy alto riesgo, que tienen una hipercolesterolemia familiar prematura, porque el costo de estas drogas
a diferencia de las otras, no se dan por vía oral, son muy caros, son muy costosos, entonces tiene que tener indicación precisa. Son casi 10 veces más lo que cuesta de utilizar cualquier estativo. Así que ya lo vamos a ver a lo largo del módulo cuando hablemos sobre los inhibidores de la PCSK9, y le damos paso al profesor Lucio Criado, que es un enorme poder presentarlo y estar acá con nosotros.